Bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo y bienvenidos a Escudriñando las Escrituras. Te saluda una vez más Marlene Arroyo y le agradezco al Padre Eterno el privilegio de tenerte conmigo aquí en esta edición. Hoy quiero compartir una de las palabras más famosas de las Sagradas Escrituras: el buen samaritano. Y vamos a leer inmediatamente la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10, los versos 25 al 37. Léelo conmigo. Dice la palabra del Señor: un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Antes de leer el próximo verso, quiero subrayar, quiero llamar tu atención a que lo han dejado medio muerto. Medio muerto significa que para saber si todavía tiene vida hay que acercarse, hay que tocarlo, posiblemente tomarle el pulso, ver si está respirando. Pero cierro paréntesis y continúo. Lo dejaron medio muerto. Dice el verso 31, por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, le puso vendas, luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente del salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo es posible que un sacerdote y cómo es posible que un levita, ministros del Dios Altísimo, puedan pasar por un camino, vean a un hombre que está en semejante dificultad, que lo han agredido, que está medio muerto, y ellos no se atrevan a detenerse o no quieran detenerse para ayudar a esta persona que está herida? Si lo analizas bien, tiene que haber una razón de peso para que ellos hayan seguido de largo. Así que vamos a entrar a la profundidad de lo que está ocurriendo aquí. Jesús está presente. De repente hay un intérprete de la ley que se pone de pies y le hace una pregunta a Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es interesante porque ¿quién es un intérprete o un maestro de la ley? Es un conocedor de la ley. De hecho, se dedicaban a interpretar la ley, a darle el sentido correcto a la ley. De hecho, también los intérpretes de la ley eran llamados para juicios, para asuntos legales. Pero aquí tenemos la religiosidad en persona. ¿Por qué? Porque este intérprete de la ley se coloca de pies. Ponerse de pies es una señal de respeto, es una señal de honra, y se pone de pies, pero le hace una pregunta, dice la Biblia, para probar a Jesús, para retar a Jesús. Y así es como se comporta religión. Por una parte, me pongo de pies en señal de respeto, pero por otra parte, cargo con una contradicción dentro de mi corazón. En mi corazón quiero retar al Maestro, quiero probar a Jesús.
Y regresamos a la pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús inmediatamente le da la respuesta. En el verso 26 le responde con otra pregunta. Como él es un maestro de la ley, le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? En el verso 27, él habla del amor. El intérprete de la ley ha respondido con una respuesta que tiene la palabra amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Note que es interesante que el intérprete de la ley no responde con un grupo de reglas, sino que habla del amor. La conversación debería finalizar porque Jesús le dijo, bien has respondido, verso 28, haz esto y vivirás. Se supone que hasta allí llegue la conversación, pero como el intérprete de la ley quiere retar a Jesús, desea continuar la conversación y hace una pregunta, ¿y quién es mi prójimo? A lo que Jesús, la fuente de inteligencia, la fuente de sabiduría, le responde con una parábola. Había una vez un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Me detengo un momento para hacer otro paréntesis, porque el hecho de que Jesús mencione el lugar específico es muy importante, porque ese lugar de Jericó, tengo un poco de información para darte, tenía una longitud aproximada de 27 kilómetros y desciende cerca de 900 metros en esos 27 kilómetros. Y ese camino es peligroso, ese camino es cueva de ladrones. Así aquí vemos a un Jesús intencional. Jesús no describe al hombre, Jesús no dice si es blanco, si es negro, si es mestizo, si es mulato, si es alto, si es bajo, si es grueso, si es delgado. Jesús de forma intencional no dice nada del hombre. Simplemente que el hombre va por un camino peligroso y lo han agredido y lo han dejado medio muerto. Esto quiere decir inconsciente. Ahora, vamos a la ley. ¿Qué sucede con un sacerdote que toca lo muerto? Un sacerdote que toca lo muerto se contamina. ¿Y qué sucede con un sacerdote contaminado? Número 1, ya no podía manejar, recoger, distribuir, participar de los diezmos. Así que él y su familia iban a sufrir las consecuencias de contaminarse. Inhalamos y exhalamos. Número 2, imagínese, mala reputación era la segunda consecuencia. Porque ¿qué hace un sacerdote no cumpliendo con la ley, contaminándose, tocando a alguien que está muerto? Obviamente una mala reputación, porque se supone que los sacerdotes tuvieran una vida de pureza, de limpieza, no de contaminación. Una vergüenza inmediata para él, sobre todo delante de sus compañeros. Además de la mala reputación, tenía que pasar por un proceso de disciplina, un proceso de purificación. Habiendo apenas terminado sus 2 semanas ordenadas para el servicio, ahora tenía que regresar y permanecer en la puerta del este, junto con todos los demás contaminados. O sea, se afectaba la reputación. Ahora tenía un problema de exposición pública. Vamos repasando. Un sacerdote que toque a un muerto, número 1, no podía distribuir, recoger y participar de los diezmos. Número 2, se le afectaba la reputación. Número 3, tenía que pasar por un proceso de disciplina, de purificación. Número 4, inversión o pérdida de tiempo y de dinero mientras pasa todo ese proceso. El sacrificio de un animal, de una novilla, para la purificación. Y lo peor, no podemos olvidarnos de la venganza de sangre. ¿Por qué? Porque si estaba ayudando el sacerdote a un delincuente, ahora era cómplice del delincuente y podría haber venganza de sangre. Le pregunto a usted en esta preciosa edición de Escudriñando las Escrituras,
si usted hubiese vivido en este tiempo, si usted fuese sacerdote y conocedor de la ley, lleno de esta religiosidad, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Usted hubiera ayudado a este hombre que está medio muerto en el camino? ¿O usted se hubiese llenado de miedo, se hubiese atemorizado, se hubiese preocupado por las finanzas, por la reputación, por la disciplina, por la venganza de sangre? No me involucro con esta situación. ¿Qué hubiese hecho usted? El sacerdote pasó de largo. El levita, por supuesto, si ve al sacerdote pasar de largo, él también va a pasar de largo, porque desde muy pequeña aprendí esta frase: las palabras guían, el testimonio arrastra. Y ahora el levita hace lo mismo que el sacerdote está haciendo. Pero Jesús dice, pero ahora pasó un samaritano. Yo supongo que la audiencia respiró profundo, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Lea de asignación Juan capítulo 4, y Jesús dice, uno que no es muy aceptado por ustedes. Un samaritano pasó y viendo al hombre medio muerto, se atrevió a acercarse. Quiere decir que lo tocó. Abrió el bolso que llevaba aceite y llevaba vino, elementos importantes para la adoración en el altar mayor. Y ahora lo sana con el aceite, lo cura con los elementos que lleva, lo monta en su cabalgadura. El hombre estaba vivo, lo lleva a un lugar donde lo hospeden. Entrega 2 días de su salario para que lo atiendan. Y no solo esto, sino que Jesús dijo, y le dijo a la persona que dejó encargada en ese lugar, le voy a llamar a ese lugar mesón u hotel, si gasta algo de más, regresaré y yo te lo pagaré. Si estamos hablando de un samaritano que ejerce una función ministerial, yo tengo que decirte algo. A él no le importó su reputación. A él no le importó pasar por un proceso de disciplina. A él no le importó la opinión de otras personas respecto a él. A él no le importó invertir. No le importó que se afectaran sus finanzas. No le importó la inversión de tiempo y de dinero. Y mucho menos le importó una venganza de sangre. Ahora Jesús le pregunta a este maestro de la ley delante de la audiencia, ¿cuál de los 3, el sacerdote, el levita o el samaritano, hizo lo correcto? ¿Cuál de los 3 cumplió con eso que dijiste? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. No le quedó opción al intérprete de la ley que responder, y yo me lo imagino respondiendo temblando delante del maestro, delante de Jesús. Ni siquiera dijo el samaritano, dijo el que usó misericordia, el que tuvo misericordia. Y ahora Jesús dice, pues ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo que ve y haz tú lo mismo? Ve y arriésgate a contaminarte por amor al prójimo. Ve y atrévete a acercarte al medio muerto sin identidad. Ama a Dios y ama al prójimo. Que no te importe si pierdes reputación haciendo la voluntad del Padre Eterno. Ve y haz tú lo mismo. No te importe la inversión que tengas que hacer. Ve y haz tú lo mismo, porque el amor está por encima de la ley. Te espero en la próxima edición de Escudriñando las Escrituras.